aquí esta mañana. Es una bendición poder hablar y predicar la palabra de Dios. Y justo cuando estaba hablando con Timmy antes, ¿sabes? Es algo que es muy importante y serio. Es un momento que no es cosa de risa y estoy agradecido solo uh, por la oportunidad que tengo de predicar esta mañana y de estar con ustedes y espero que todos estén bien, que hayan superado las tormentas. Está bien. La otra noche se puso bastante difícil y sé que varios todavía no tienen electricidad. De hecho, ayer por la mañana pude cocinar el desayuno en la Blackstone, así que eso fue divertido. Si le preguntas a Marta, ella te dirá que desearía que viviéramos en los años 1800, pero luego entro al baño y enciendo el interruptor de la luz y no se enciende. Así que estoy acostumbrado a la electricidad, como todos nosotros. Hay tantas cosas así que damos por sentadas, y bueno, las echamos de menos cuando no las tenemos por unos días. Pero lo siento mucho por aquellos que han perdido propiedades y sus vidas, y eso es algo triste, muy triste. Necesitamos recordarlos y continuar orando por ellos. Esta mañana vamos a estar en Mateo capítulo 13 y no planeo moverme mucho, así que creo que podemos quedarnos aquí la mayor parte del tiempo. Pero en esta época del año, creo que la mayoría de nosotros pensamos en el crecimiento de las cosas y cómo esta época del año trae sol y clima más cálido y empezamos a ver cosas creciendo a nuestro alrededor. Ya sabes, vivimos en Olmsted, así que subimos por la 102 cada vez que venimos a Elkton, y hay campos a ambos lados todo el camino, y vemos ese maíz creciendo y puedes notar, ya sabes, cada día, créelo o no, cuando llueve un poco y hace calor. Ese maíz simplemente crece rápidamente. Y puedes notar la diferencia cada pocos días. Y puedes verlo en los árboles, el crecimiento que está saliendo en los árboles en esta época del año y en las flores, en los jardines de las personas. Pero mientras estaba sentado aquí hace unos minutos, pensé en esos cultivos y esos campos y esa semilla en la tierra, ya sabes. Si esa semilla nunca llegara al suelo, nunca habría un maíz, una planta allí. Así que entendemos por la palabra de Dios que Dios nos da el crecimiento, pero si la semilla nunca llega al suelo, nunca va a empezar a crecer. Así que mientras pensamos en la semilla esta mañana, y esta es probablemente mi parábola favorita en la Biblia que Jesús nos da. Es la parábola del sembrador, y todos estamos familiarizados con ese sembrador. La mayoría de nosotros lo estamos. Porque es una historia que aprendemos cuando somos niños, y aprendemos cómo Jesús habla a sus discípulos sobre este sembrador, que sale y va esparciendo semillas a medida que avanza. Y hay 4 tipos diferentes de suelo en los que cae la semilla. Y cuando miramos estos campos y vemos que el maíz está creciendo bien y se ve sano, entendemos que eso es suelo fértil. No, ¿sabes? Si es como lo que Jesús mencionó antes, ese primer suelo en el que cayó la semilla era el camino. Ese es ese suelo duro que en realidad se usaba como un camino. Y ahora tenemos algunas vacas en la granja y hemos,
salimos y las revisamos y tomamos el mismo camino para ir a verlas. Y ese suelo es tan duro como una roca porque conducimos sobre él, caminamos sobre él y es como ese suelo del camino del que habla Jesús. Y es tan duro que la semilla no va a penetrarlo. Y luego leemos sobre el terreno pedregoso. Y cómo hay una capa muy superficial de tierra, y debajo de eso hay un montón de rocas, así que esa semilla brota rápido y luego, como no tiene raíz, el sol la quema, y luego el terreno espinoso. Es ese terreno que la semilla realmente, si lo piensas. Plantar algo. ¿Sabes? Cuando un agricultor llega y trabaja la tierra, básicamente está deshaciéndose de todas esas malas hierbas y todavía tenemos un agricultor. Cerca de nosotros, el señor Elmer le encanta hacerlo a la antigua y salir a arar y no hace siembra directa. Y es bueno. Es ese control de malezas, pero esa tierra espinosa. Esa semilla, cuando cae en esas espinas y malezas, va a tener que competir contra todo lo demás y va a luchar, porque esas otras, esas malezas y espinas, van a absorber los nutrientes que esa semilla necesita para crecer. Y luego Jesús nos habla sobre la buena tierra y una cosa sobre la buena tierra es que produce y recibe esa semilla y produce una cosecha. Y aquí en el otoño vamos a ver a muchos agricultores cosechando maíz. Y esa semilla va a producir una mazorca con miles, ¿verdad? Granos en cada mazorca. Y ese es el crecimiento. Y todos hemos escuchado la parábola del sembrador, pero hay algo importante que creo que necesitamos entender con esta parábola, esa idea de entender la palabra de Dios, porque sabemos que en esta parábola la semilla representa la palabra de Dios. Y sin entender la palabra de Dios vamos a carecer en nuestro caminar cristiano. No vamos a poder producir como Dios quiere y lo que Él desea que hagamos. Así que vamos a leer comenzando en el versículo 1, Mateo capítulo 13. Ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se reunieron ante él grandes multitudes, tanto que él subió a una barca y se sentó, y toda la multitud se quedó en la orilla. Entonces les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, algunas semillas cayeron junto al camino, y las aves vinieron y se las comieron. Otras cayeron en lugares pedregosos donde no había mucha tierra, y brotaron rápidamente porque no tenían profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemaron, y como no tenían raíz, se secaron. Y algunas cayeron entre espinos. Y las espinas crecieron y las ahogaron, pero otras cayeron en buena tierra y dieron fruto. Algunas 100 veces más, otras 60, otras 30. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esa última parte, el que tenga oídos para oír, que oiga, no es sólo estar en la presencia de Jesús mientras predicaba, es entender. Y poder entender lo que estaban escuchando en ese momento. Más adelante en ese capítulo, Jesús les dice a sus discípulos, dijo: Los profetas profetizaron sobre lo que estamos haciendo aquí. Y
Y algunas de estas personas que habían venido a escuchar a Jesús, sin duda, tenían buenas intenciones y realmente querían aprender del Señor y entendieron que el Señor era especial. Entendieron que esto no es solo una buena persona, esto no es solo un profeta, esto es Dios con nosotros, como se describe Emmanuel, Dios con nosotros, y también en Juan capítulo 1. La palabra estaba en el principio, y la palabra se hizo carne, y la palabra habitó entre nosotros. La mayoría de estas personas, esperamos, estaban allí porque realmente creían que Jesús era Dios y que tenía algo especial. Tenía un mensaje especial y una razón especial para estar allí. Pero también había algunos que sabemos que estaban allí por otras razones. Y aunque escucharon el mensaje, nunca iban a entenderlo realmente porque no querían entender. Y para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, tenemos que tener un deseo de entender y tenemos que tener un deseo. A veces escuchamos a la gente decir, ya sabes, no entiendo lo que esto significa. Bueno, ya sabes, estamos en plena temporada de béisbol ahora mismo y estoy entrenando al equipo de Coach McKinley, así que tenemos niños de 7 y 8 años y luego estoy entrenando al equipo de Morgan y Monroe. Tenemos niños de 9 a 12 años y hay una gran diferencia ahí. Y algunos de esos niños de 7 años no saben muchas de las cosas básicas sobre el béisbol y apenas están aprendiendo, y yo estoy ahí tratando de entrenar. Y hablar de sacar al bateador, tenemos que sacar al tipo en primera o segunda y estoy hablando como si todos supieran de qué estoy hablando. Y luego una de las chicas dice, ¿qué es un out? ¿Sabes? No, ella ni siquiera sabía que era un out, así que tengo que retroceder. Pero eso es en parte mi culpa porque estoy enseñando con la mentalidad de un hombre de 44 años que ha estado jugando béisbol desde que tenía la edad de Monroe pero ella apenas está comenzando. Necesita aprender lo básico, y eso es muy parecido a entender la palabra de Dios. Tenemos que empezar con lo básico. Tenemos que leerlas una y otra vez. Como dije antes, sabes, esta es una historia que hemos escuchado una y otra vez. Hemos escuchado la parábola del sembrador hasta el cansancio, pero es una parábola tan buena y nos enseña tanto, y yo. Y estoy bastante seguro de que todos nosotros hemos sido cada uno de esos diferentes tipos de suelos en nuestra vida. ¿Sabes? Nuestro objetivo final es ser ese último suelo, ese buen terreno, ese terreno fértil, que realmente proporciona todos los nutrientes que la semilla necesita, que la palabra de Dios necesita para producir. Pero ha habido momentos en los que he sido como el camino y he dejado que Jesús lea para él. Él explica esta parábola a sus discípulos porque no la entienden mucho. Muchas cosas que él enseña no las entienden aunque quieran. Quieren entender pero no entienden. Pero él se las explica. Él dice que el camino es donde cae la semilla y el diablo viene y la arrebata, y porque no, esa persona no entiende lo que está escuchando. Y así. Como dije, creo que todos hemos estado allí de vez en cuando donde no entendíamos algo. Pero lo que nos ayuda a entender es tener continuamente ese deseo de crecer y abrir nuestros corazones como esa buena tierra y dejar que
dejar que esa semilla realmente se hunda y comience a echar raíces y eso. ¿Sabes? Esa semilla que cayó en terreno pedregoso, todos hemos estado en esa posición antes. Esa fue la semilla o el corazón, que la palabra entró y brotó muy rápido porque estaba tan emocionada, tan alegre, pero le faltaba ese sistema de raíces y una cosa Las raíces que entendemos son las raíces que nos mantienen firmes. Las raíces son las cosas que permiten que los nutrientes del suelo lleguen a la planta. Viniendo a la iglesia esta mañana, notamos que algunos árboles habían sido desarraigados. Así que cuando ves un árbol desarraigado, no va a volver. Se ha ido. Cualquiera que trabaje con árboles lo sabe. Pero puedes podar un árbol y aún tiene las raíces, aún va a crecer. Pero cualquier árbol que haya sido desarraigado, no hay posibilidad de que vuelva. Eso me recuerda a algo que Morgan y yo notamos el otro día. Tenemos una cerca eléctrica alrededor de las vacas y, cada vez que la tocan, reciben una descarga fuerte, ¿sabes? Y aprenden a no tocarla. Nuestro perro la pisó el otro día y realmente recibió una descarga, ladró y salió corriendo. No sabía qué había pasado. Morgan dijo que pisó la puerta, pero hubo un pájaro que vino y se posó en ella. Y está ahí sentado como si nada, ¿sabes? Y le dije a Morgan, es porque él no está conectado a tierra. Tienes que estar tocando el suelo y la cerca para que la electricidad pase a través de ti. Y es muy parecido a estar arraigado en la palabra de Dios. Tenemos que tener ese sistema de raíces. Un par de mis versículos favoritos en la Biblia son Colosenses. Capítulo 2, versículos 6 y 7. Así como habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, andad en Él, arraigados y edificados en Él, abundando en la fe tal como fuisteis enseñados, abundando en acción de gracias en la fe, tal como fuisteis enseñados, para que esa idea de que nosotros como cristianos queremos estar arraigados y edificados en la palabra de Dios, para que podamos crecer, para que podamos producir fruto. Y pensé antes de subir aquí, hace unos minutos también, que estoy muy agradecido de ser parte de la iglesia de Westside y de ser parte de la iglesia del Señor aquí en Westside, y porque puedo mirar atrás y ver cuánto he crecido y cómo todos aquí me han ayudado a crecer. Y nos ayudamos a crecer. Y si no entiendo algo, puedo pedir ayuda. Y es como les enseño a los niños los miércoles por la noche. Hablamos sobre, ya sabes, pedir ayuda a nuestros padres, pedir ayuda a nuestros maestros, pedir ayuda a nuestros líderes en la iglesia si no entendemos algo. Mientras preparaba esta lección, pensé en el apóstol Pablo y cómo él estaba en el camino a Damasco para perseguir a los cristianos y fue cegado por el Señor y el Señor le dijo lo que debía hacer. Y eso tuvo que ser algo, quiero decir, para él experimentar eso tuvo que ser algo. Pero él confió en el Señor. Él obedeció al Señor. Fue a la casa de Ana y esperó a que le dijeran lo que necesitaba hacer. Y a veces no entendemos qué es lo que el Señor me está diciendo que haga aquí. En Marcos capítulo 16, versículo 16, les dijo a sus discípulos que fueran y predicaran a todo el mundo, y que predicaran el Evangelio, bautizándolos. Los que crean y sean bautizados serán salvos.
Aquellos que no crean serán condenados. ¿Sabes? Pensamos en esa creencia y el bautismo, y puede parecer fácil, pero a veces puede ser difícil de entender. Bueno, ¿por qué me estoy bautizando? ¿Por qué necesito hacer esto? A Pablo, Ananías le dijo en Hechos capítulo 22 que se levantara, se bautizara y lavara sus pecados, invocando el nombre del Señor. Sabes, probablemente él no entendía exactamente en ese momento. Bueno, ¿qué tiene que ver el bautismo con el lavado de mis pecados? Y al igual que hablamos en nuestra clase los domingos por la mañana, ellos no tenían toda la Biblia. Y a medida que pasa el tiempo, están recibiendo piezas y cartas y están juntándolo todo. Pero una cosa que sabemos sobre Pablo, y una cosa en la que también podemos confiar, es que cuando tenemos un mandato del Señor, podemos tomarlo como la verdad cuando nos dice: aquellos que creen y son bautizados serán salvos. Podemos tomar eso como la verdad. Pablo obedeció tan pronto como Ananías le dijo que se levantara, se bautizara y lavara sus pecados. Lo hizo. Así que entendemos, no siempre llega de inmediato, pero llegará más tarde. ¿Sabes? Cuanto más creces como cristiano, más crecemos como cristianos. Los cristianos más jóvenes no entienden todo. No entendemos todo. Tenemos que seguir leyendo y estudiando para entender. Pero nuestro objetivo principal como cristianos es convertirnos en Él, en el alma fértil, y Jesús, cuando explicó esa parábola a los discípulos, la explicó como esa alma, como esa semilla, entrando en la tierra. Y esa tierra representa nuestros corazones, y nuestros corazones son donde la semilla va a crecer. Y al mirar a todos aquí, puedo ver que quieren crecer. Y no querríamos crecer si no estuviéramos aquí esta mañana. Así que, si hay alguien aquí esta mañana que necesita ponerse a Cristo en el bautismo, necesita, confesar a Cristo como el Hijo del Dios viviente. Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y allí en Mateo capítulo 16, dijeron: algunos dicen Elías, otros dicen los profetas. Él dijo: ¿quién decís que soy yo? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego en Hechos capítulo 2, Pedro, en ese día de Pentecostés, cuando aquellos que escucharon el Evangelio predicado sobre Jesús, siendo crucificado y sepultado y resucitado de entre los muertos. Cuando oyeron eso, preguntaron: ¿qué debemos hacer? Pedro dijo: arrepiéntanse y bautícense para el perdón de sus pecados. Si hay alguien aquí que necesita obedecer el Evangelio esta mañana, puede que no lo entiendas todo. Puede que no entiendas exactamente qué necesitas hacer. Pero, dar ese primer paso y simplemente obedecer estos mandamientos sencillos del Señor. Ese es el primer paso hacia la Iglesia. El Señor nos añade a su Iglesia. Y, si hay alguien aquí esta mañana que necesita obedecer, si hay alguien que necesita pasar al frente y pedir oraciones de la Iglesia, entonces vengan juntos mientras nos ponemos de pie y cantamos.